Continuamos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de hablar de economía, de políticas públicas, de temas políticos con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? ¿Cómo estás? Muy buena tarde, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, Jorge, pues traes un tema interesantísimo y sobre todo haciendo un análisis completo sobre el clientelismo, el rezago social, el reporte que hay con relación a este tema, políticas sociales y su relación con las elecciones. Coméntanos, por favor. Así es, Jorge Luis. Mira, a relación de lo que pasó el fin de semana, donde vimos por parte del partido Morena todas las elecciones que hubo con respecto a sus nuevos integrantes de las comisiones, te traigo el tema de rezago social y cómo vincularlo. Mira, Jorge, la parte del clientelismo, por definición, es un intercambio de bienes y servicios que se da por apoyo para votos políticos. Vamos a quedarnos con este concepto y al final lo analizamos bien. Esta semana salió por parte del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, que es el Coneval, un estudio interesantísimo, Jorge, donde mide el grado de rezago social 2020. ¿Y cómo empiezo a vincular estas partes? Uno, para realizar políticas públicas, Jorge, y en este caso una política social que abata el rezago social, se necesitan datos, se necesita conocer toda la información y afortunadamente, Jorge, hay instituciones como el Coneval que se dedican, que tienen un alto grado de especialidad y profesionalismo para hacer sus reportes. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo hacen los gobiernos? Es prácticamente porque no les interesa hacer de esta forma la política pública. Me explico. El grado de rezago social, Jorge, el reporte que nos da Coneval a nivel nacional por estado, tan detallado está, Jorge, que viene por estado, por municipio, por colonia de cada uno de los municipios, donde nos vislumbra o nos da todo un panorama de las carencias sociales. ¿A qué se refiere el reporte con carencias sociales? Es el rezago educativo, que es la variable que analiza, el acceso a los servicios de salud, la calidad y el espacio de la vivienda y los servicios básicos de la vivienda. Es decir, cataloga a toda la gente dónde vive, si tiene un nivel de rezago social desde muy bajo, medio, alto, muy alto, y lo mapea en todo el país. Es decir, lo está haciendo los datos una entidad autónoma con una capacidad técnica muy buena y con datos oficiales que son datos del INEGI, donde se identifican estas zonas para orientar, y aquí es donde aterrizo el tema, para orientar con una mayor precisión, Jorge, la toma de decisiones de políticas públicas. Solamente unos flachazos de los resultados. México vive con una población urbana del 78%, donde 1 de cada 10 personas, Jorge, que vive en una ciudad, que vive en un lugar denominado urbano, padece de condiciones de rezago social, Jorge. 1 de cada 10 personas. Y este es el análisis que se tiene. No es una medición de pobreza, es una información para el diseño de políticas públicas. ¿Y dónde lo aterrizo con todo lo que ha pasado, Jorge? Se ha hablado mucho de quiénes son los que votan, por qué votan, si está condicionado el voto, si es un tema de clientelismo. Bueno, es un tema de clientelismo basado precisamente en programas sociales, Jorge, donde se condiciona muchas veces el voto a cambio de los programas sociales, donde los programas sociales que se critica de la parte de los especialistas o la parte de políticas públicas es a quién va dirigido el programa social, Jorge, y qué impacto tiene. Tenemos dos vertientes aquí, o es una vertiente clientelista que utilizan los partidos políticos para generar votos, para coaccionar el voto, para obligarlos a salir en este tipo de procedimientos a cambio de continuar supuestamente con sus prebendas, o haces una política pública que es una política social donde realmente quieres atacar el rezago. Muchas de las preguntas que se hace la gente a ras de piso es ¿por qué hay tantos programas, Jorge, y por qué no se disminuyen los rezagos? ¿Por qué sigue la pobreza? ¿Por qué sigue? Bueno, una de las explicaciones es porque no se toman los datos y no se seccionan los datos como deberían de ser. La información existe, Jorge, la información es oficial, la información está como instituciones como el Coneval. Simplemente, por darte un ejemplo, si en algún municipio de México es urbanizado y no hay rezago social, probablemente tenga las mismas prebendas que un municipio rural, Jorge, donde haya mucho rezago social.
¿Por qué? Porque son votos. Entonces, al momento de evaluar que no se llega a esa evaluación del programa social, es donde dicen no está funcionando. Claro que no está funcionando, porque nada más estás haciendo acciones de un programa clientelista, Jorge. Y recordemos, la acción clientelista es cuando haces una construcción principalmente electoral mediante la utilización de los recursos públicos, y tiene como característica tener un condicionamiento para el acceso de beneficios, es decir, generas una lealtad electoral, Jorge. Mientras no se delimite, mientras no se hagan políticas públicas donde sí esté bien focalizado, que hay todas las herramientas para focalizarlo, pero donde no se condiciona el voto, Jorge, el tema va a ser seguir aumentando los rezagos, mantenerlos y tener un tema totalmente político detrás de una política pública eficiente, Jorge. Está muy interesante el análisis que nos haces, Jorge. A ver, aquí sí tengo algunos apuntes. Esto que nos dices, pues eran todas las prácticas que se hicieron incluso desde el gran corporativismo del PRI cuando empezó, desde la época de Lázaro Cárdenas, y de ahí es donde vienen las clientelas, tanto la campesina, la obrera y la otra, la social, con la CRO, con la CTM, con todas las centrales obreras, las centrales campesinas, con todas estas, con estos sindicatos y con estos grupos. Desde ahí se crearon las clientelas, y bueno, pues nos echamos prácticamente los 70 años del PRI, ya luego con sus programas sociales, que el de Salinas, si no estoy mal, era Solidaridad. Ya después vinieron todos estos programas sociales del PAN, que también los tuvieron, Oportunidades, creo que era el PAN, lo Prospera con Enrique Peña Nieto. Es decir, siempre han utilizado al sector marginado del país precisamente como clientela. No es algo nuevo, y sobre todo está muy marcado por esta 4T, por todos los programas sociales que tienen, pero pues ya vienen desde el viejo PRI, Jorge. Jorge, es una práctica que no se ha podido erradicar, es una práctica que cuando están los debates del por qué seguimos con unos índices de rezago y índices de pobreza, es porque no hay políticas públicas focalizadas, porque todo es clientelar, porque todo está condicionado, porque el trabajo que hacen instituciones autónomas, y aquí recalco, instituciones autónomas como el Coneval, que toma datos del INEGI, la información existe, Jorge, no hay otros datos, la información existe, siempre está, pero el tema aquí es un tema de voluntad política de cómo utilizar esta información, Jorge. Es información oficial, es información que, nada más para darte un ejemplo, en la ciudad y puerto de Veracruz, hay 20 secciones identificadas por este estudio, donde te dice cuál es el nivel de marginación medio, baja, alta. 20 secciones, Jorge, mapeadas por colonia, por las zonas donde están, y en Boca del Río pasa lo mismo, nada más por poner un ejemplo de la zona conurbada, pero así está todo el país. A lo que voy es la valía que tiene, o lo valioso de la información, para poder hacer políticas públicas eficientes. ¿Por qué estamos mal? Y siempre se lo pregunto a la gente, porque también nosotros lo permitimos, y también nosotros recibimos la prebenda, se aprovecha de la necesidad, y un programa social no tiene el efecto, Jorge, que debería de tener. Sí, estoy de acuerdo contigo, y eso habría que erradicarlo, por supuesto. Pues Jorge, como siempre, excelente el análisis. Muchísimas gracias. El miércoles contigo de nuevo. Gracias, Jorge Luis. Un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx, en nuestra sección Economía, Políticas Públicas y Temas Políticos.